Buenos días. Buenos días, Violeta. ¿Qué tal, Arwen? Muy bien, con muchas ganas de hablar, reflexionar contigo hoy. Ok, 18 de diciembre del año 2020, estamos a las puertas de unas navidades distintas, ok, ¿Peculiares? muy peculiares, efectivamente. Y vamos a hablar del círculo de seguridad. Estamos en la serie Preguntas y Respuestas del círculo de seguridad parental. Conoce el Círculo de Seguridad. Es una serie de webinars que intentan dar un apoyo, un acompañamiento a facilitadores del Círculo de Seguridad Parental, a profesionales que quieran trabajar a través del modelo del Círculo de Seguridad y, en general, a profesores, terapeutas, psicólogos, expertos en crianza, educadores sociales, trabajadores sociales, bien, para aprender un poquito más sobre este modelo que se apoya en 7 décadas de investigación y estudios sobre apego. Bowlby está de fondo. ¿Okay? Y hoy nos va a acompañar Violeta Esteban. Voy a hablar un poquito de Violeta y por qué para mí era importante que ella nos hablara de la población adolescente respecto al círculo de seguridad. Violeta es facilitadora certificada del Círculo de Seguridad Parental. Dirige el equipo de terapeutas del Centro Pons Psicología, especializado en intervención infanto-juvenil, y tiene más de 12 años de experiencia en consulta de psicología clínica. Compagina su labor como consultora de Aprendemos Juntos y con su último proyecto en la 2 de Televisión Española, A mi yo adolescente, donde en cada episodio un grupo de adolescentes debate en primera persona sobre temas como el amor, la empatía o el miedo. Además, es profesora del máster de psicología en ISEP, de las asignaturas de terapias de tercera generación y terapias de aceptación y compromiso. Inició su carrera trabajando en la Universidad Autónoma de Madrid, donde pasó a coordinar el equipo de terapeutas. Después trabajó en el Hospital Ruber, en la unidad de personalidad y comportamiento dirigida por el psiquiatra José Luis Carrasco. Formó parte del equipo de José Antonio García Higuera durante 8 años, equipo pionero en la aplicación de la terapia de aceptación y compromiso. Colaboró con proyectos como Atrapa, del Hospital Gregorio Marañón, programa grupal para adolescentes con alta inestabilidad emocional, y disfrutó en ese proyecto de la continua coordinación multidisciplinar entre psicólogos, psiquiatras y enfermeros, clave para la mejoría de todos estos pacientes. Y ha colaborado repetidamente con Recurra, Ginso, centro terapéutico residencial que trabaja con personas, con familias en conflicto. Violencia filioparental, adicciones, bullying, trastornos de conducta, maltrato familiar. Bueno, una larga, Muchas gracias, Arwen. una larga trayectoria, Violeta. Ok, nos va a acompañar Violeta como experta en población adolescente, como veis, y facilitadora del Círculo de Seguridad Parental, y una servidora, Arwen Cabán, facilitadora también del Círculo de Seguridad Parental, ahora mismo en un intenso entrenamiento para poder, después del verano del 2021, el próximo verano, dar apoyo a los facilitadores del Círculo de Seguridad Parental que quieran seguir aprendiendo con Circle of Security International. Entonces, estoy muy orgullosa de esta reciente incorporación a su equipo. Vamos a hablar, Violeta, y me vas a permitir, hay una gran duda en muchas personas cuando se acercan al círculo de seguridad, y por ejemplo, en este caso vamos a hablar de población adolescente, es cómo el círculo de seguridad nos va a poder ayudar si resulta que es un programa de intervención, es un modelo que está dirigido, su población objetivo es cuidadores de población de 0 a 6 años. Y efectivamente los grupos del círculo de seguridad parental en un principio está ideado para esta población. ¿Bien? Yo podría decir al respecto mi experiencia en los grupos, pero voy a preguntarte a ti si puedes compartir con nosotros esta primera duda que se nos estaba planteando. La voy a además compartir por pantalla. ¿Okay? Y es efectivamente cómo va a poder ayudar esta intervención en población adolescente si está ideada para primera infancia. Entonces,
Pues Cuéntanos. efectivamente, como muy bien explicas, Arwen, es un programa que está probado y utilizado repetidamente con este tipo de población infantil. ¿Qué es lo que ocurre? Que durante la práctica clínica, bueno, hablábamos tú y yo cómo repetidamente detectamos esa necesidad en población adolescente y no solo la necesidad, sino que con la intervención en círculo de seguridad encontramos mejorías muy evidentes en las relaciones vinculares con adolescentes, así como en la sintomatología que algunos puedan tener en clínica o en las familias. Entonces, dándole una vuelta a este tema, se me ocurren tres razones principales. Por un lado, en los grupos que hacemos de círculo de seguridad parental, de entrenamiento para papás, no nos hemos ido encontrando solamente con mamás y papás de niños pequeños, sino que también nos hemos ido encontrando con progenitores de adolescentes y cómo ellos nos van devolviendo en las sesiones grupales que ven efectos muy claros en cómo va mejorando la relación con sus hijos y cómo hay situaciones que antes se les hacían más difíciles de manejar y que encuentran determinadas claves en el círculo de seguridad. Número uno, que me resulta importantísimo. Si hay evidencia a través de casos individuales repetidamente, es que sería interesante que este programa se vaya aplicando a más adolescentes. Número dos, es verdad que uno de los componentes que me interesa más en nuestro trabajo son las reuniones, las sesiones clínicas entre compañeras. En este último tiempo, desde que hice esta formación de facilitadora en círculo de seguridad y desde que venimos haciendo algunas cosas juntas respecto a este tema, es verdad que las reuniones de coordinación de compañeras cada vez sale con más facilidad nombrar determinadas cosas que tienen que ver con la perspectiva del círculo de seguridad. Cuando hablamos de casos de adolescentes, nos ayuda mucho en la comunicación entre diferentes compañeros para comprender su clínica, para comprender de dónde vienen determinadas cosas y para tratar de trabajar en la relación de estos chavales con sus padres, si ha habido dificultades o si está habiendo actualmente en la parte de arriba del círculo, de abajo del círculo o de las manos. Y en tercer lugar, también me resulta muy importante cómo en nuestro rol como terapeutas somos manos. Y desde luego, en nuestro rol como terapeutas de adolescentes, se ve clarísimamente cómo necesitan que seamos esas manos en los, que les permitimos o que les damos apoyo para poder hacer repetidamente en consulta y fuera de consulta ese camino de ida y vuelta. Creo que son razones más que suficientes para que tengamos muchas ganas de que se pueda ir desarrollando desde el círculo de seguridad una intervención más específica en adolescentes. Violeta, estás dando en un punto muy importante una intervención más específica. Y efectivamente, desde el Círculo de Seguridad Internacional, desde hace varios años, se está buscando el hacer programas de intervención como mucho más específicos. Efectivamente, el programa de intervención del Círculo de Seguridad Parental, como está ideado, como se ideó y ya lleva un recorrido de más de 10 años este programa específico. La intervención en el Círculo de Seguridad lleva más de 20 años de recorrido. ¿Ok? Tiene un efecto muy potente en participantes. ¿Cómo se vinculan? Vienen, por ejemplo, por su hijo pequeñín, pero además tienen un hijo adolescente y ven un impacto muy potente en esa población. Es cierto que los grupos que hemos estado haciendo hemos tenido el problema de poder hacer grupos homogéneos en cuanto a la edad de los niños y es verdad que lo ideal sería siempre intentar hacer estos grupos lo más homogéneo posible y que la edad, por ejemplo, fuera de 0 a 3 años, un grupo de cuidadores, madres, padres 0 a 3, grupos de, por ejemplo, de 3 a 6 o de 5 a 10 años. Pero eso en un principio está siendo difícil. Seguramente a medida que el círculo de seguridad se vaya conociendo más, vamos a poder tener muchos más participantes y poder hacer estos grupos más seleccionados. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos teniendo participantes que quizá hay una mujer que está embarazada en el grupo, hay un papá de un chaval de 10 años, viene una mamá de hijo adolescente de 16, ¿bien? Grupos más heterogéneos.
Y resulta que el efecto es muy bueno. Incluso hay participantes que a quien llevan en mente los grupos del círculo de seguridad parental no es a un hijo, sino que llevan en mente a su propia pareja. Bien, y vemos ese efecto en la mejora del vínculo con la pareja. Inevitablemente la mejora del vínculo con uno mismo. Entonces, dentro de este camino de especialización, sí que ya está el programa específico de Classroom y tenemos el webinar con Pablo Muriel, bien, y justo en 2020 se desarrolló, y está el deseo de crear distintas especializaciones. Una de ellas es para población adoptiva y en acogimiento, y otra de ellas es específicamente población adolescente. Pero claro, esto va a tardar varios años. Hasta entonces, ¿vamos a prescindir de la herramienta del círculo de seguridad? No, no. Se puede aplicar y es muy potente. Pero es verdad que para los participantes siempre hay que avisarles, ok, lo que vas a ver son bebés. Bien, pero vamos a reflexionar sobre tu relación con el adolescente. Muy bien. Entonces, vamos a ver estas diferencias que nos estabas comentando en cuanto a población adolescente. Quiero que te voy a pedir que reflexionemos un poquito sobre esto y nos las expliques, ¿bien? Porque es verdad que es muy sencillo. En algún momento, Violeta, me has hablado de transparencias. Tenemos el círculo de seguridad, ¿no? Sí. Como el círculo de seguridad básico, y hay una transparencia básica que es pintar en lugar de bebés adolescentes. Es el mismo círculo al final, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí, cuando hablábamos de este concepto de la transparencia, bueno, hablábamos tú y yo, Arwen, de cómo en la intervención con niños es tan útil contar con este mapa tan concreto, que creo que además es una de las bondades principales que ofreció el Círculo de Seguridad como algo pionero en su momento, en el que en un mapa muy sencillo explicas algo que no es nada sencillo, pero consigues con ello que las mejorías sean evidentes, ¿no? Y que haya una aplicación muy evidente. Entonces, hacíamos tú y yo la metáfora de cómo también cuando hablamos de casos adolescentes, es como si tuviéramos esas transparencias que se utilizan para la corrección de test, por ejemplo, en las que tienes determinadas pautas y si lo colocas en una nueva foto o en una nueva persona, de repente entendemos algunas cuestiones. Entonces, sí, desde luego, qué bien que desde el Círculo de Seguridad Internacional se haya creado también este mapa o esta transparencia y, bueno, y como tú dices, completamente de acuerdo en lo necesario, en lo positivo que será que se vayan creando materiales un poquito más específicos. Pero efectivamente, si pensamos, y además invito a las personas que nos están escuchando a que en el momento en el que piensas en persona adolescente con la que estás trabajando o a la que necesitas apoyar en alguna de sus cuestiones, si piensas en este mapa o en esta transparencia, es muy probable que encuentres cuestiones en la parte de arriba, de abajo del círculo, en las manos o en alguna de las necesidades que no está cubierta. Sí. ok, y si te parece voy a dar entonces una breve explicación del círculo de seguridad, estilos de apego, ok. Entonces vamos a sacar el círculo de seguridad. Voy a sacar el que está en español, ¿vale? Tenemos la versión adolescente, pero no está es la misma traducción, ¿ok? Pero el texto está en inglés. Ok, y va a ser mucho más sencillo. Muy bien, círculo de seguridad. Vamos a fijarnos en población adolescente. El adolescente es quien da vueltas al círculo, siempre se da vueltas en el sentido de las agujas del reloj. ¿Okay? El adulto son las manos, nosotros somos siempre las manos, siempre más grandes, fuertes, sabios y bondadosos. Siempre que es posible, como manos vamos a seguir la necesidad del adolescente y siempre que sea necesario vamos a hacernos cargo. Muy bien. En la parte de arriba del círculo, las manos representan esa base segura a través de la cual apoyamos la exploración del adolescente. Bien, esta es la parte de arriba del círculo, representa exploración. Hay una determinada lista de necesidades en esa exploración y ahora te pediré como que, por lo menos para alguna, nos digas la gran diferencia en población adolescente. Por ejemplo, el estés pendiente de mí. No es como con un niño pequeño, que estés pendiente de mí es en directo y es observando al niño, ¿ok? Y que incluso, no sé si nos dará tiempo, pues hablar de esa parte de intimidad totalmente necesaria, ¿no? Y hasta qué punto
hacer ese switch, ese cambio de primera a segunda infancia, de estás pendiente de mí, a adolescencia es muy conflictivo y despierta mucha música de tiburón en los padres. Hay un alégrate en mí y es poder disfrutar de que tenemos un chaval adolescente cerca, ¿ok? Aunque a veces esté muy lejos, simplemente de que él exista o ella exista. Ayúdame, diviértete conmigo. Son las necesidades en la parte de arriba del círculo. Cuando hay limitaciones en la parte de arriba del círculo, ¿okay? Y ya vemos a adolescentes que tienen específicamente dificultades en exploración, estamos hablando, si nos vamos más a clínica, de un apego ansioso preocupado. ¿Bien? Si fuera población infantil lo llamamos apego resistente, pero el adolescente ya se está encaminando, está en ese caminito hacia la adultez, ¿bien? También te pediré un poquito de esa creación de unas manos internas, ¿bien? Y cómo se van creando esas manos, y tienen que ir creciendo esas manos internas. Luego vamos a la parte de abajo del círculo, que tiene que ver con conexión, con vuelta al refugio. Las manos nos convertimos en ese refugio seguro. Principal necesidad, dar la bienvenida al adolescente. Ocurre que aquí vamos a ver mucha complicación en adolescencia por parte del adulto, el saber identificar las señales correctas y equivocadas por parte del adolescente de si está o no en la parte de abajo del círculo. ¿Ok? No, estoy bien, no, déjame, me voy a mi habitación. ¿Ok? Pero siguen teniendo una serie de necesidades: protégeme, consuélame, alégrate en mí, organiza mis sentimientos. Muy bien. Y nosotros como humanos. Entonces, un poquito así por encima, limitaciones en la parte de abajo del círculo, disculpadme, tienen que ver con apego evitativo distanciante. Bien, y ya en algún momento, quizá en otro webinar, hablaremos de problemas bastante más serios que vamos a poder ya ver en adolescencia, que tiene que ver con limitaciones en las manos. Apego desorganizado. Muy bien, entonces sí que voy a pedirte que nos expliques así un poquito las grandes diferencias que habría en cuanto a cómo se ve el círculo en un niño y cómo se ve el círculo en un adolescente. Violeta. Vale. En su momento, cuando hice la formación con Neil Boris del equipo del Círculo de Seguridad, él mismo ya nos avanzaba cómo en ese círculo adolescente lo que tenían pensado es que en la parte de abajo del círculo, si tenéis todos en mente el mapa que nos acaba de enseñar Arwen, en la parte de arriba del círculo se establece como una puerta que está entreabierta o a veces incluso cerrada, desde la que las manos, los papás, no pueden ver determinadas cosas que ocurren en la exploración. Y esto no es una cuestión patológica en sí misma. La realidad es que tiene que ocurrir que el adolescente vaya haciendo círculos más amplios, donde la exploración sea algo más prolongada, asumiendo pequeños riesgos, sin tanta visión por parte de sus manos de referencia, etc. Entonces, de alguna manera se podrá dibujar ahí como esa puerta, ¿no? Creo que ahí está la gran diferencia en lo que acababas de nombrar, Arwen, de estés pendiente de mí. Qué distinto es estar pendiente de un pequeñito a estar pendiente de un adolescente. A menudo la necesidad adolescente de estar pendiente de mí, a veces hace falta una presencia, por supuestísimo, y una cercanía y un ojos con ojos, pero a menudo es estoy para que en el momento en el que lo necesites me llames, o para que cuando estés preocupado y quieras que veamos algo juntos, voy a estar aquí, pero no tengo que estar demasiado encima. Entonces sí que el estar pendiente de mí, ahí ocurre un cambio muy evidente. Después, Arwen, hablabas también de las señales de ok y no ok, de la importancia del poder identificar que en los niños se ve un poquito más claro si se está encontrando bien o ok o no ok en términos del círculo de seguridad, y sin embargo ocurre en la adolescencia que a menudo es más difícil detectar las señales. ¿Por qué? Porque por su historia de aprendizaje han aprendido a dar señales equivocadas. Es decir, a veces puede ser que un adolescente esté en la parte de abajo del círculo necesitando que su persona, su adulto de referencia, le calme, le acompañe, pueda hablar con él de determinadas cosas, y sin embargo la señal que está dando es déjame en paz, quiero estar solo, no me hables de esto.
como decía, o bien por su historia de aprendizaje ha aprendido a hacer esa intención de falsa necesidad de exploración cuando lo que está necesitando es una vuelta en el círculo, un relleno a mitad emocional, o también por haber aprendido en su entorno social, por su momento vital, una necesidad de rechazar un poco, de poner una cierta distancia, de interiorizar que, bueno, yo ya no necesito tanto y en realidad quiero ser más independiente. Y esto puede ser uno de los motivos claros para lanzar señales equivocadas. Entonces, qué importante poder entrenar a estos adultos al cargo de personas adolescentes, bien sean padres y madres o bien sean profesionales, a que puedan detectar con esa sutileza las señales equivocadas, porque muy a menudo ante una señal equivocada reaccionamos de manera que no sea tan útil para esa persona adolescente que nos está necesitando. Nombrabas también qué otras cosas distintas, ¿no?, ocurren en la adolescencia. Hay una cuestión que en clínica vemos como un poco delicada a menudo para los padres, y es que por evolución los adolescentes necesitan establecer nuevos vínculos. De repente su persona de referencia, que en primera y en segunda infancia eran claramente su cuidador principal, puede pasar a ser una pareja, determinados amigos, un profesor, otro referente adulto, un entrenador de deporte. Entonces, qué importante como padres o como cuidadores principales que estemos atentos a entender que eso también puede ser sano y no alarmarnos si en tiempos, no si ocurriera de manera permanente en absoluto, ahí desde luego que hay una alarma clara, pero si en tiempos o en determinados temas nuestro adolescente está buscando otra persona de referencia con quien quiere compartir esa vinculación. Hablábamos de más cuestiones, de cómo hay un proceso importantísimo que ocurre en la adolescencia y que debe ocurrir, que es el proceso de individuación, de irse forjando también como individuo que toma propias decisiones, que tiene opiniones propias, que a veces pone un poquito de distancia con su persona vincular, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante el seguir apoyando a papás y a mamás, a cuidadores, en que puedan no tener conductas intrusivas, sean capaces de seguir acompañando, es decir, que no nos vayamos, estos conceptos que trabaja tan bien el círculo de seguridad en la infancia, de ni ser intrusivos, ni ser distanciantes, sino estoy aquí para ti con nuestros nuevos retos. Iba un poco por aquí. Si quieres, hablamos un poquito de música de tiburón, Arwan. Oh, mira, básico. Vamos a ver esta parte de música de tiburón y adolescencia. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Vemos un adolescente, yo conozco a mucha gente, Violeta, que ve a un grupo de adolescentes por la calle y se cambia de acera. O ya empiezan a sentirse tensos. O soy mamá y en cuanto empieza a haber señales de preadolescencia o adolescencia, música de tiburón, música de tiburón. ¿Qué nos pasa con la población adolescente? ¿Okay? ¿Por qué dejamos de verlos con esa bondad, con ese cariño? ¿Por qué despiertan muchos adultos agresividad? ¿Okay? ¿Por qué los adultos empiezan a ver tanto peligro también? Tanto peligro en la población adolescente, en la exploración del adolescente. ¿Okay? Hay mucha mamá y papá que lo que ven es este peligro. Hay mucha mamá y mucho papá que lo que ven es que se me va, ¿no? Que donde escuchan música de tiburones o en la parte de arriba o en la parte de abajo del círculo. Háblanos un poquito sobre este tema. Desde luego que esta cuestión de la música del tiburón, que también se define desde la perspectiva del círculo de seguridad, explica muy bien nuestras reacciones emocionales o nuestras reacciones más desreguladas ante determinadas situaciones. Y considero que lo explica muy bien en infancia, en adolescencia, en pareja, con uno mismo, incluso en situaciones laborales, ¿no? Pero si lo aplicamos a población adolescente, aquí ocurre una cosa bastante peculiar, y es que a menudo hay papás y mamás que
durante la infancia de sus hijos no tuvieron especialmente dificultades, bueno, puede ser que en su background hubiera ciertas dificultades, pero no se evidenciaron, y llegado ese periodo de preadolescencia y adolescencia, se activa la música de Tiburón. A menudo por conectar con la propia adolescencia, en la que hubo situaciones que no terminaron de saber gestionar, en la que hubo un determinado sufrimiento, una sensación de no acompañamiento, en la que asumieron situaciones de riesgo que no querrían que sus hijos repitan, etc. Entonces, qué importante dar ese apoyo específico a mamás y papás de adolescentes que tienen una nueva necesidad. Entonces, pueden efectivamente, a nivel social, con cierta frecuencia ocurre que se etiqueta de alguna manera al adolescente, o pueden surgir determinados reproches, determinados miedos, sensación de no comprendo del todo, sensación de un distanciamiento. Todas estas cuestiones activan música de Tiburón en muchos de los adultos, ¿no? Entonces, pueden activarse incluso determinadas limitaciones en las manos. Un tema muy frecuente que ocurre ante mamás y papás que vienen a consulta hablando de autoridad, de disciplina. Y lo utilizan con estas palabras, ¿no? De cómo puedo seguir siendo ese referente si mi hijo ya no me hace caso, si ya no le importa lo que yo tengo que decir. ¿Qué se activa ahí? Esto es música de Tiburón. Y puede ocurrir que una persona que en términos del círculo de seguridad estaba más o menos equilibrada, no se posicionaba ni demasiado débil ni demasiado ¿cómo era esta traducción? Agresivo. Ni demasiado débil ni demasiado agresivo. Puede ocurrir que al activarse su música de Tiburón se polarice en tener respuestas agresivas o excesivamente autoritarias a su hijo. ¿Por qué? Porque se le está activando un miedo de no ser capaz de sostener determinadas situaciones. También es bastante frecuente que se activen cuestiones relacionadas con la intimidad. Hay adultos a los que se les hace bastante cómodo mantener una intimidad, una interdependencia con niños más pequeñitos, por esa ternura tan evidente que suelen despertar, pero de repente, cuando lo que tienen delante es una hija o un hijo que se ha convertido en adolescente y que que ha pasado por determinados cambios, Sí. con frecuencia no se les activa esa ternura, esa necesidad tan evidente de dependencia, de comunicación muy cercana. Y de repente, papás y mamás que eran manos bastante presentes, flash, dejan de alguna manera de estar presentes ante cuestiones en las que su hijo o hija le está necesitando, igual que antes o incluso más que antes, para afrontar situaciones nuevas. ¿Cómo lo ves tú, el tema de música de Tiburón? ¿Ves alguna otra? Pues fíjate, ¿no? El que pensemos, me ha gustado mucho un punto que le has dado de se me activa quizá cosas que yo hice o que viví en mi propia adolescencia, quizá determinadas exploraciones que pudieron ser un poquito peligrosas, ¿vale? Y de repente escucho música de Tiburón, veo peligro en muchas cosas de las que va a hacer o quiere hacer mi hijo. Y entonces me ha venido a la mente los 80. Y cómo muchas mamás y papás de adolescentes actuales vivieron su adolescencia en los 80. ¿Okay? Que efectivamente entiendo que también en otros países, en España fue una época bastante peligrosa, ¿okay? En la cual se pasó de el control a el no exploración, ¿vale? Todo tiene que ser así, a padres que de repente, muchos padres de aquella época no sabían cómo estaba siendo la exploración de sus hijos y era una situación realmente peligrosa. Hubo muchos problemas, específicamente con droga, ¿no? En los años 80 en España. Bien, y cómo, ¿no? Cuando tú has dicho eso, he pensado, claro, es decir, en otros momentos, ser adolescente, ¿ok? Y empezar a explorar era muy peligroso y yo suelo explicar a mamás y papás, ¿vale? Específicamente con la población con la que trabajamos
en el despacho, que por suerte hoy en día en España, donde ellos viven, es un entorno seguro. Es un entorno bastante seguro para población adolescente, ya seas mujer o ya seas hombre. Bien, hay bastante seguridad. ¿Que hay riesgo? Sí, pero es cierto que no es el riesgo que había antes. ¿Okay? Estamos mucho más concienciados en cuanto a qué es violencia y que no hay que ser violentos. ¿Okay? Mucho más concienciados en cuanto al consumo de drogas. ¿Sí? Y quiero creer que esta información llega a la población adolescente, aunque ellos exploren, ¿no? Pues tienen información que antes no se tenía. Bien. Y quiero creer también que la exploración sexual es más segura que la exploración sexual en los 80. Ahora, es verdad que tenemos unos retos, que ahí es uno de los temas que a mí me gustaría que habláramos un poquito. Es que tenemos algo nuevo que no había en los 80, que es toda esta tecnología. Y que todo adolescente tiene un teléfono con el que conectarse a Internet. Uso de redes sociales. Entonces, yo ahí como que marcaría, ¿no? Mucho música de tiburón, también poder identificar qué es música de tiburón y qué no es música de tiburón. Bien. Entonces, vamos un momentito otra vez a esta listita que teníamos de cositas que nos gustaría comentar. Entonces, efectivamente, música de tiburón y que se activa mogollón. Bien. Vale. Mira, antes de entrar al tema de redes sociales, sí que me gustaría algo de lo que has hablado y voy a dar un puntito en cuanto a los estilos de apego y las dificultades que podemos tener, esa parte de individuación y creación de unas manos propias. Perfecto. Violeta, mira, has comentado algo muy importante, poco a poco van a ir buscando otros referentes. Bien, lo podemos ver como pasar el testigo. Hay un periodo, unos años, ¿no? Preadolescencia, adolescencia, aterrizaje en vida adulta, en la cual la mamá y el papá inevitablemente vamos a tener que pasar ese testigo. Ese testigo o esas manos deberían quedar en ese adolescente que aterriza en la adultez. Bien, pero no solamente van a quedar en ese chaval y que pueda llegar a ser un adulto, bien, manos como adulto, sino que va a empezar a tener otras relaciones que van a significar manos para él y de las cuales él va a ser manos. Es inevitable, es un proceso natural, la pareja. ¿Sí? Las amistades, ese profesor, ¿ok? O mi tía, el entrenador. Y la dificultad, esa música de tiburón que se activa por parte de los padres, de se me escapa, se me pierde, ya no habla conmigo. Que se me activa a mí cuando, en lugar de contarme a mí ese problema tan gordo que ha tenido, ha llamado a mi hermana, a su tía, ha llamado a su tía y no ha hablado conmigo. ¿Ok? O esto que estaba ocurriendo en el colegio lo sabían y el chaval tiene ya 17 años y con su tutor, pero él había pedido esto específico que no era tema que realmente tuviera que ver con mis papás, sino mi relación de pareja con esta chica, ¿no? Y los problemas que estábamos teniendo porque no nos podíamos controlar. No sé, esa parte de intimidad, ¿no? Qué difícil es para el adulto dar el testigo y confianza, confiar en que ese testigo no se va a caer, no se va a perder. Vamos con ello entonces. Hablas por un lado de cómo ellos van en el proceso de aprender a ser sus propias manos y luego también retomaré un puntito de lo que nombrabas de música de tiburón y cómo a veces los papás tienen necesidad de polarizarse. Entonces, por un lado, efectivamente decimos que en la adolescencia tiene que ocurrir de manera natural para un desarrollo sano de la personalidad que haya un proceso de individuación. ¿Qué ocurre? Que en términos de la perspectiva del círculo de seguridad, ese proceso de individuación implica que en determinadas situaciones el adolescente va interiorizando un modelo en el que es sus propias manos.
en el que, según su historia de aprendizaje, de cómo repetidamente él ha entrado, ha salido y entrado en el círculo y ha recibido apoyo de esas manos, él aprende a situaciones en las que le toca ser independiente, a sostenerse a sí mismo, a sostener su propio huracán o sus propias dificultades. Esto por un lado. Este adolescente viene desde la infancia aprendiendo a interiorizar un modelo de funcionamiento del mundo y una construcción de identidad y de cuáles son las relaciones esperables con el mundo. Es decir, si el entorno es seguro, si puedo pedir ayuda, si puedo explorar sin tener una vigilancia intrusiva y el mundo es temible, etcétera, etcétera. Entonces, qué importante que los adultos estemos a la altura de seguir acompañando desde ahí, permitiendo esa siguiente distancia. Nombras la cuestión de los nuevos vínculos. No solamente es interiorizar cómo actuar como las propias manos del propio adolescente para sí mismo, sino también hay situaciones en las que el adolescente acude a otras manos. Una pareja, decías, llama por teléfono a su tía ante una situación difícil. De repente no está contando tanto con la opinión de su madre, sino que hay un tema que quiere hablar con su tía. Y su tía, en ese momento, está a la altura de ser manos sabias, fuertes, bondadosas, para poder acompañar eso que ese adolescente le está pidiendo. ¿Qué se le activa ahí? A la mamá que dice, ¿por qué? ¿Por qué lo hablas con tu tía en vez de hablarlo conmigo? ¿No? Entonces, qué importante que permitamos que vayan teniendo esas otras relaciones vinculares con otras personas que hacen de manos para ellos, y de la misma manera ocurre que ellos han ido interiorizando de qué manera ser manos para otros. Si hablamos de niños, que un niño sea manos para otro, hablaríamos de una situación problemática, de una inversión de roles. No es algo que... Principalmente si es manos de un adulto. Eso es, totalmente. Efectivamente, porque es verdad que entre ellos se van a ayudar, ¿no? Toda la razón. Pero sí puede ocurrir que un adolescente con una determinada amistad, con una relación de pareja, en ese momento ejerza el rol de estoy aquí para ti y quiero ayudarte y quiero ser tu referente. También va a ir ocurriendo esto. Y por eso qué importante que como adultos estemos a la altura de ir amoldándonos a esas necesidades distintas y a poder, con cierta flexibilidad, saber acompañar en esta nueva etapa. Y entonces, nombras cómo, ostras, cómo no se te va a activar una música de Tiburón de ya no me necesita de la misma manera. O si es una persona con más tendencia a autocuestionarse, ya no sé ser esa figura referente. Entonces, sí que veo papás y mamás que cuando se les activa todo esto, a veces se polarizan, es decir, por un lado, estoy aquí para ti, quiero que estés muy cerca, que me cuentes todo lo que te está ocurriendo y que tengamos una confianza tremenda y sigamos haciendo los mismos planes que hacíamos en tu infancia, pero cuando recibo una señal de rechazo por tu parte, de intención de distanciamiento o de que yo como adulto no soy tu persona de referencia ahora, hay papás y mamás a los que por su música de Tiburón, ¡boom!, establezco una distancia. Ya no tenemos esa comunicación íntima en las cenas, o ya te hago comentarios de reproche de no estoy tan a gusto contigo, no confías en mí, no me cuentas, o ya me cuesta acercarme ante temas que no sean hablar de estudios y rutinas. Entonces, qué importante trabajar también como adultos esa música de Tiburón para detectar muy bien qué es lo que se me activa y que la forma en la que sigo estando ahí para mi hijo adolescente siga siendo fuerte, sabia y bondadosa. Qué importante, Violeta, que independientemente de cómo me esté sintiendo yo, mi chaval, mi chavala me necesita. ¿Sí? El poder respirar, que respiremos. ¿Sí? ¿Qué se me está activando? Ok, poder bajar esa música de Tiburón, no cambiarme de acera cuando se acerca el grupo de adolescentes. Sí, empezar a mirarles quizá con más bondad. Yo creo que necesitan como mogollón de bondad y mogollón de comprensión y cariño. ¿Sí?
necesitan una mirada. Hay adolescentes, disculpa, hay adolescentes que expresan en primera persona. Es que ya no sé cómo comunicarme con mis tíos, con mis abuelos, con mis padres, y yo necesito seguir comunicándome con ellos, pero están actuando raro, ya no son tan cercanos conmigo. Entonces, cuando un adolescente en primera persona expresa eso, se ve claro lo que hay detrás. Muy probablemente el adolescente está haciendo determinados cambios que a su entorno afectivo le chocan e intentan recolocarse. Pero también muy probablemente a estas personas adultas se les está activando algo por lo que toman un rol distinto. Se posicionan algo más distantes, lo que nombrábamos de que no saben acercarse con esa ternura, y el adolescente de alguna manera se siente un poco solo. Dice, jolín, pero que quiero que me sigas acompañando. Vale, sí, a lo mejor llevo una sudadera negra con capucha y me he teñido una parte del pelo de azul, pero hay una parte en mí que sigue siendo muy tierna y que necesita ese acompañamiento. Qué bueno, efectivamente, poder verles. No poder ver el azul del pelo, si es algo que a mí me chirría, ¿ok? Eso es. Qué bueno. Muy bien, y tenemos un tema que está siendo en el presente delicado para muchos papás y muchas mamás porque no han vivido esa situación ellos en su desarrollo. ¿Okay? Muchas mamás y muchos papás no tenían teléfono en adolescencia y si lo tuvieron era con un Nokia con el juego de la serpiente. O sea, algo muy sencillito, ¿verdad? ¿Y qué sucede? Que estas redes sociales, por un lado, se han convertido en algo totalmente indispensable como para el desarrollo sano de la personalidad porque forman parte de la realidad presente de ese adolescente, ¿verdad? Entonces es algo que está, evidentemente no hemos pedido que esté, pero que tienen todos y que el resto de los iguales está utilizando para comunicarse, para divertirse, ¿sí? Entonces, es algo que no se va a resolver retirando o coartando o impidiendo la exploración. Y luego, por otro lado, aparte de esa música de tiburón, ¿es realmente música de tiburón lo que estoy escuchando? ¿Vale? Lo que estoy sintiendo. ¿Es posible que no esté viendo peligros donde sí hay peligros? Esto es específico para mamás y papás que tengan un estilo de apego más evitativo distanciante, ¿bien? Y que se sientan muy cómodos con que el chaval esté enganchado, ¿no? a una tablet, a un teléfono, al ordenador, no está dando problemas, ¿vale? Además sigue quizás sacando buenas notas, ¿vale? Entonces vamos a ver esos problemas en la parte de arriba del círculo, como mucho miedo a veces injustificado, problemas en la parte de abajo del círculo, no identificar exploraciones que pueden ser peligrosas. ¿Sí? Entonces, me gustaría si pudieras dar algún apunte al respecto. Efectivamente, hay temas que vienen de largo y hay temas que nos resultan nuevos. Y esta cuestión de las redes sociales es relativamente nuevo o desde luego, como tú lo explicas, los papás de los que hoy son adolescentes pues prácticamente no lo han vivido en su adolescencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de redes sociales como... vamos a hablar de la exploración de los adolescentes en redes sociales como otra área de exploración. Si atendemos a las necesidades en la parte de arriba del círculo, hay una necesidad que es estés pendiente de mí, o la que en inglés se pone me vigiles, ¿sí? Sí, estés pendiente de mí, sí. Esto es. Entonces, el chaval adolescente necesita que el adulto siga estando pendiente de él en una exploración y especialmente en un área que de alguna manera desconoce y que entraña diversos riesgos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteamos para hacer un buen acompañamiento en la parte de exploración? Que sea gradual. Es decir, estoy aquí, soy tu referente, cuando quieras acudes a mí y vas a ir pudiendo explorar primero un poquito, luego un poquito más, luego un poquito más. Ni si a un chaval de 11 años le damos un uso libre de tecnologías y redes sociales, le estamos dando un acceso excesivo a explorar un área que es nueva y con la que podría ponerse en riesgo y hacerse daño de alguna manera.
Por el contrario, si a un chaval de 19 años no le permitimos un uso durante X tiempos y con determinados dispositivos, un uso más o menos libre de algunas redes sociales, estamos teniendo una conducta intrusiva. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en ese periodo de los 11 a los 19? Que vamos permitiendo una exploración gradual y en la medida en la que la persona, el preadolescente, va adquiriendo más habilidad en ese área, vamos soltando un poquito más. Sigo pendiente, suelto un poquito más. Cada vez estoy un poquito menos pendiente y cada vez suelto o permito un poco más de libertad, pero siempre contrastada con hechos. Entonces, qué importante lo que comentabas de papás con una tendencia a un estilo de apego más evitativo distanciante, que a lo mejor se sienten más cómodos en no quiero verlo, no veo la necesidad o no veo el peligro, es suficiente que él se gestione. Ojo, puede que se gestione bien, pero es bastante probable que nos demos un susto, que se esté haciendo daño con algo, que esté asumiendo determinados riesgos, que esté haciendo un uso excesivo, por ejemplo, si hablamos en términos de redes sociales, que le esté dando que le esté dando una importancia excesiva a su imagen, a la opinión que otros puedan tener sobre él, etcétera, etcétera. Y si esto no es acompañado y si ante determinadas caídas, ante determinadas situaciones difíciles, no hay un acompañamiento, no hay una posibilidad de que un adulto apoye al adolescente, entonces le estamos exponiendo a un peligro para el que no está preparado todavía para su edad. Entonces, no estamos hablando de redes sociales, no, ni estamos hablando de redes sociales son lo mejor del mundo y dan un uso libre. Estamos hablando de un punto equilibrado en el que, como el resto de cuestiones de la vida de nuestros chavales, van a tener un acceso, porque si nos colocáramos en prohibir absolutamente, la prohibición absoluta coloca después en un uso desmedido de un uso no autorregulado. Efectivamente, Violeta. Mira, a mí me gustaría señalar en este aspecto, desde el apego seguro, somos los adultos los que ofrecemos al otro un entorno seguro, pero a la vez estimulante, que explorar. ¿Bien? Luego están todas estas necesidades alrededor del círculo, pero yo como adulta, soy quien le tiene que dar ese entorno y le tengo que facilitar ese entorno. ¿Eso qué implica? Primero, igual que en el resto de exploraciones, yo tengo que tener información de qué es lo que va a explorar mi hijo y cómo funciona esa tecnología. Igual que si yo le envío a un determinado colegio, tengo que por lo menos saber cuál es el estilo educativo, ¿okay? ¿Qué va a aprender en el colegio? Bien, o cuando yo le enseño a comer un determinado tipo de comida, es decir, es algo que yo pienso y que me informo, o debería ser así. Me tengo que informar si esto es beneficioso o no, si es seguro para mi hijo. Muy bien, entonces hay muchos padres que prefieren no tener que aprender sobre este tema, pero eso, por otro lado, es negligente. Hay que saber qué es red social, qué quiere decir tener cuenta en Instagram o en Facebook o en TikTok u otras redes sociales. ¿Qué quiere decir tener un perfil público, un perfil privado? Bien, poder tener controles parentales en los teléfonos cuando son principalmente más pequeñitos para, es cierto, capar el acceso a determinada información. ¿Vale? También ese control parental, qué bueno el poder limitar el tiempo de uso de ese dispositivo. Entonces, dentro de la información que necesitan los padres, es verdad que necesitan una información coherente, consistente por parte, por ejemplo, podría ser a nivel legislativo o a nivel profesional, que haya como una voz, no muchas voces, que me puedan decir qué es adecuado para determinada edad, cuánto tiempo, ¿sí? Qué tipo de aplicaciones. Bueno, ya sabemos que hay determinadas aplicaciones o juegos que dependiendo de la edad ya se está dando una recomendación de no acceder a ese contenido, ¿no? Entonces es verdad que por un lado es criterio de los padres, pero por favor también el criterio de los profesionales que saben que ese contenido no es adecuado. Bien, ya de otro tema, y ya hablaremos más adelante, es a través de esos teléfonos móviles, de esas tablets, a través de Internet, cómo está siendo la exploración sexual. Pero eso es
Eso lo hablaremos Eso es una historia muy larga, como dicen en la historia interminable, y hablaremos en otro momento de ese tema. Entonces, yo voy a proponer a las personas que nos están siguiendo en directo, si tienen alguna duda, alguna pregunta que nos quieran plantear antes de que finalicemos el webinar de hoy, que lo escriban en el chat que tenemos, bien, intentaremos dar respuesta. Pero por otro lado, el dar las gracias, ir dándote las gracias, ¿no?, por haber dedicado esta hora a hablar del círculo de seguridad específicamente en esta población, que para mucho adulto es una población complicada, ¿verdad? Ujú. Ok. Abrir esa puerta a que podamos tener espacios de conversación y reflexión en el futuro, en el cual hablemos de esta población adolescente, de sus distintas necesidades, de distintos problemas que se pueden dar, siempre a través del prisma y modelo del círculo de seguridad y cómo nos está ayudando esto, no solamente a apoyar a madres y padres que tienen que mejorar su vínculo con los chavales, sino a nosotros como profesionales en nivel clínico, en la intervención directa con esta población. Ujú. Como dices, muchísimas gracias a ti, Arwen, sobre todo por estos espacios que estás ofreciendo en los que cada vez más gente está pudiendo tener acceso a qué es eso del círculo de seguridad, que, bueno, pues que hasta hace poquito no estaba casi presente en España, y qué importante que puedas ir haciendo esta labor de difusión que considero esencial, y ojalá cada vez se pueda extender más, porque desde luego que los efectos sobre la población son muy evidentes y nos aporta herramientas muy claras. Me retomo esto que decías de adolescencia, ¿no? Y de ver la adolescencia a veces como una etapa complicada, como una etapa de riesgos. Tengo la suerte de que la adolescencia es una etapa que a mí me fascina en este trabajo de acompañamiento a adolescentes. Y que cuando podemos verlo desde ahí, ostras, hay un potencial tremendo de, bueno, es tanto, y para todos los que hacen algún tipo de trabajo de acompañamiento a adolescentes seguro que están de acuerdo con esto. Bueno, espero, como tú dices, ¿no?, que sigamos en ello y que podamos ofrecer cuestiones un poquito más específicas. Y sí destacar, por último, que así como desde antes de ser facilitadora, bueno, esta certificación, ¿no?, del círculo de seguridad, evidentemente ya venía con una trayectoria de trabajar con adolescentes, pero a raíz de conocer bien esta perspectiva, vuelvo con la metáfora de que considero que ahora tengo una planilla con la que entender algunas cuestiones, y creo que para muchos profesionales va a resultar algo similar. Cuestiones que anteriormente les poníamos determinados nombres, determinadas conceptualizaciones teóricas suficientes e interesantes para poder comprender y para poder intervenir, pero que el círculo de seguridad pone en palabras muy sencillas cuestiones con las que seguramente todos estemos bastante de acuerdo. Y bueno, desde luego, gracias, Arwen. Insisto en esta parte de ofrecer estos espacios. Qué bueno, Violeta. Gracias a ti. Gracias a ti. Claudine nos comparte, dice, es una etapa verdaderamente hermosa y fascinante que llena el alma cuando vemos que los ojos de ellos se llenan de orgullo al sentirse acompañados, pero con la libertad suficiente para desarrollarse y explorar. Muchísimas gracias, Claudine, por tu comentario. Bueno, edad preciosa. Totalmente de acuerdo. Vamos a empezar a disfrutarla un poquito más. Violeta, pues con todo mi cariño, si te parece bien, vamos a ir despidiendo el webinar de hoy. ¡Ay! Tienen una duda, Maite. Tenemos unos minutos, muy bien. Tiene una duda con respecto a la intimidad con las conversaciones en WhatsApp. El otro día un adolescente se sentía muy mal porque su madre le había cogido el móvil y le había leído sus conversaciones. Entiendo que esto no es respetar la intimidad, ¿verdad? Este es el control de la madre y supongo que son limitaciones en las manos. Complicado porque hay sentencias, ¿verdad, Violeta?, que apoyan
el que en alguna ocasión, eso lo sé por el trabajo en el gabinete, el que los padres hagan una supervisión de determinados aspectos, especialmente, y ahora te voy a pasar, cuando estamos dando acceso a la red social en edades en las cuales no está permitida por ley o la aplicación no permite el acceso a la red social. Violeta, ¿qué tendrías que decir al respecto? Yo creo que es muy importante que para responder la pregunta tengamos en cuenta cuestiones como la edad de esa persona y su trayectoria en el uso de esa red social. Es decir, ante un adolescente de edad más avanzada que viene utilizando WhatsApp o una determinada red social, Ana Espliego, un beso, Ana, que viene utilizando una determinada red social. Me he despistado, me ha hecho mucha ilusión saludar a Ana y me he despistado. Qué bueno. A ver que me despisto, vuelvo con esto. Un chaval que efectivamente, un buen recorrido. Sí, eso es. Cuando en una edad de adolescente más avanzado y que ya tiene un recorrido en el uso de esa red social y un recorrido probado, quiere decir que no se ha metido en situaciones de riesgo, que está haciendo un uso responsable, que no se está haciendo daño con ello, entonces no hace falta una vigilancia de cerca. Hace falta estar pendiente, abrirlo como tema de conversación en alguna ocasión, chequear en conversación de vez en cuando cómo estás con esto y si has tenido algún problema. Sin embargo, si hablamos de un adolescente más pequeñito, preadolescente, que está iniciando el uso de esa red social o que ya se ha encontrado en alguna situación problemática, entonces, desde mi punto de vista, hay que permitir la supervisión y está más que justificado. Fíjate, Violeta, y ya es esto que te comentaba, ¿no? Es algo que está apoyado, ¿no? Con sentencias judiciales en España. Es como yo tengo a mi hijo en casa y se encierra en su habitación, ¿ok? Y yo puedo permitir determinada exploración sin estés pendiente de mí, ¿bien? Y determinada intimidad, pero no es lo mismo a si mi hijo que está encerrado dentro de esa habitación ya tiene una historia, ya tenemos experiencias de que a veces suceden cosas que no tienen que suceder. Es posible que se esté haciendo daño o esté haciendo daño a los demás. Ese es principalmente el riesgo que tenemos que ver, ¿no? En ese estés pendiente de mí es que no se está haciendo una exploración que dañe a uno mismo o daño a los otros. ¿Sí? Entonces, totalmente de acuerdo. Con ese niño, pues voy a tener que estar con más frecuencia mirando, voy a tener que estar pendiente, igual no quiere que le vea desnudo, pero de vez en cuando tengo que estar un poquito pendiente si es un chaval que se ha autolesionado, entonces nos iríamos a lo mismo. Es decir, si hay un buen historial del chaval, las cosas van fluidas, van bien, y cuando él está en la parte de abajo del círculo al respecto, quizá no conmigo, pero con otro adulto de referencia lo está tratando, las cosas van bien. Ahora, es muy distinto cuando las cosas no están yendo bien. Bueno, muchísimas gracias a las personas que nos han acompañado, hoy. Efectivamente, nos comenta Teresa, hay muchos aspectos que nos dan miedo de la adolescencia y yo os voy a animar a continuar apoyando estas iniciativas de dar difusión al círculo de seguridad, que lo podamos aprender. Al final no es otra cosa que poner de una forma visual, bastante accesible, sencilla, elegante, la teoría del apego. Estamos hablando de teoría del apego, ya está. El vínculo. Y estamos hablando de apego seguro. Ese camino al apego seguro. Violeta, todo mi amor. Besos a ti, Arwen, y muchas gracias a todos los participantes por escucharnos y por las preguntas. Muy bien. Pues en breve podremos colgar este webinar y será de acceso abierto para todo profesional. Nos vemos.